Bueno, pues pasamos de tierras aragonesas a nuestra tierruca, a Cantabria, y vamos a contar cuentos. Y está por aquí Bea, que nos va a Hola, contar de su experiencia hola. de cuenturaleza. Buenas tardes. ¿Ahora se me escucha bien, Alfonso? Perfectamente, y que no Vale, cambie, y que vale, dure, vale. y El que dure, mundo Bea. rural es lo que tiene. Bueno, pues mientras empiezo a compartir la presentación, pues un poco, sobre todo, daros las gracias al CEDREA por contar, en este caso, conmigo para explicaros mi experiencia, ya que, bueno, estos días viendo el resto de experiencias de educación ambiental de todo el territorio, pues una se siente un poco pequeñita, pero bueno, al final pequeñas semillas pues hacen que la educación ambiental llegue a todos. Voy a compartiros pantalla para que veáis sobre todo el nombre, que siempre cuesta un poquito. No sé si lo estáis viendo ya, si me confirmas. Está abierto. Vale, perfecto. Bueno, pues como ha dicho Alfonso, el proyecto que vengo a presentaros es Cuenturaleza, la naturaleza también cuenta, que es un proyecto de educación ambiental a través de los cuentos y el teatro. Y bueno, y como la cosa va de cuentos, pues precisamente os voy a contar eso, un cuento sobre la trayectoria de dónde viene y hacia dónde va Cuenturaleza. Bueno, pues la historia comenzaría, como todos los cuentos, con un había una vez, en este caso una educadora ambiental, que soy yo, Bea, que bueno, no llevo 20 años como lleva la educación ambiental dando ya aquí vueltas por Cantabria, pero casi, porque bueno, ya son 16, ya que en el 2004, bueno, terminé de estudiar, en 2005 se cruzó por mi camino un curso de lo que ahora son los certificados de profesionalidad, un curso de educación ambiental, y ahí decidí que quería ser educadora ambiental, que yo quería ser eso y por suerte al poquito empecé a trabajar en diferentes proyectos relacionados con ello. Bueno, estuve en, pues eso, en pequeños proyectos, luego, bueno, ha estado Nacho a primera hora contándoos, que bueno, ha sido compañero durante muchos años también en el centro ambiental. Y bueno, pues eso fue pasando y nada, allá por el 2010, fijaros, ya pasaron 5 años desde que yo estaba en esto de educación ambiental, pues me llamó un amigo de Madrid que organizaban unas jornadas de educación ambiental en torno al lobo ibérico. Y bueno, como yo trabajaba en cosas de niños y medio ambiente, porque eso de ser educadora ambiental todavía a día de hoy le cuesta a la gente identificarte como una profesión. Entonces, bueno, pues nada, tú que trabajas en cosas de medio ambiente y niños, ¿te apetece organizar algo y tipo taller o cuento algo? Y bueno, yo como no sé decir que no a todas estas propuestas, pues le dije, sí, ya preparo algo. Y bueno, pues decidí contar un cuento que, bueno, se llama El lobo perdón, que tengo la garganta seca. Se llama El lobo calumniado, seguramente que muchos habéis trabajado con él y demás, que bueno, habla sobre Caperucita Roja, pero desde la visión del lobo, ¿no? Contando él su versión sobre lo que sucedió aquel día. Y nada, ahí es donde me di cuenta, pues que, jope, pues que a mí de pequeña me habían contado cuentos, que todos hemos contado cuentos y que se nos ha ido quedando siempre un poco, pues, todo lo que esos cuentos nos decían y demás, pues se iban quedando un poco en nuestro imaginario, en nuestra cabeza, y al final, pues bueno, se nos iban formando muchas ideas en base a esos cuentos. Así que nada, esa idea quedó ahí en mi cabeza, sigue dando vueltas y sobre todo, bueno, esta viñeta, si la leéis, pues me di cuenta que había que dar un poco respuesta a las exigencias en este caso, de mi público más fiel, que son los niños. Y bueno, ya que exigen que les contemos cuentos, pues bueno, ya os digo, esa idea se fue quedando por ahí, por mi cabeza, fue madurando, nos plantamos ya en el 2013 y bueno, después de 3 años ahí cocinándose a fuego lento en mi cabeza la idea, pues bueno, vio la luz este proyecto que, como os digo, se llama Cuenturaleza, la naturaleza también cuenta. Y bueno, ya en su momento intentamos establecer unos objetivos, luego os digo porque hablo en plural, aunque esté yo aquí sola, y bueno, pues los objetivos serían un poco objetivos que, bueno, a día de hoy habría que igual darles una vuelta, pero bueno, sobre todo desarrollar, pues eso, lo que pone ahí, la curiosidad y el gusto por el conocimiento y el cuidado del medio, concienciar sobre todos los problemas ambientales y sociales de nuestro entorno, fomentar la lectura, la escucha activa, damos mucha importancia en el proyecto también al tema del juego libre y la expresión y el aprendizaje de los niños y sobre todo, bueno, promover la educación socioambiental como una herramienta de transformación social. Ver, pues eso, la educación ambiental, los cuentos tienen un gran poder de transformación social y es un poco el objetivo principal que perseguimos. Todo esto, pues siguiendo una metodología, sobre todo, bueno, afectiva, intentando llegar siempre que sea significativa también, que todo lo que contemos pues tenga un significado para el escuchante y experimental. Luego, bueno, como os voy a hablar de ejemplos de lo que hacemos, pues entenderéis un poco cuál es nuestra metodología. Bueno, pues esto fue en el 2013.
Yo empecé con el proyecto pues haciendo pequeñas cosillas, porque bueno, vivo en un entorno rural bastante pequeño al sur de Cantabria y bueno, pues al final, que vea cuentacuentos, pues vente al colegio, pues me iba al colegio de aquí de Polientes en este caso. Que vea cuentacuentos, pues mira, pues hay unas jornadas micológicas que organizamos en no sé dónde, pues venga, vente a contar un cuento. Y en este caso, bueno, esta es Fungi y es un cuento en el que se habla sobre toda el tema de los hongos, toda su biología, bueno, toda la importancia de ellos. Que vea cuentacuentos, pues nada, al cole de mis sobrinas a contar. Al final veis un poco familiar todo, a pequeña escala, pero bueno, lo que me fue sirviendo a mí para ir adquiriendo más herramientas y demás, aparte de, bueno, toda la formación que iba llevando. Yo sí que me había formado ya algo en teatro, en temas de clown y demás, pero bueno, como tengo bursitis aguda, como muchos de los que estáis aquí, pues seguí formándome. Esto en este caso son unas jornadas de mi trabajo como guía en los centros de visitantes, haciendo promoción también a través de un cuento, una nube que habla sobre el recorrido de sus hijas por la red de centros, involucrándome pues también en movimientos sociales, ecologistas. En este caso estaba el tema del fracking muy potente en aquella época por esta zona, pues también colaborando con cuentos, empezando a crear los primeros espacios así de creatividad, de juego y demás. Y ya os digo, siguiendo formándome en diferentes disciplinas, todas llevadas luego pues a mi terreno de la educación ambiental y el cuentacuentos. Y luego, bueno, empecé en un grupo de teatro aquí en el pueblo y donde estaba una compañera que tenía una ludoteca, empecé a ir a contar a su ludoteca. ¿Y qué ocurrió? Que esa compañera y yo pues juntamos nuestras cabezas y bueno, en el 2015 llegó la locura a mi vida. Y bueno, os la voy a presentar más de cerca. Esa es la otra rama de Cuenturaleza, que hoy no puede estar aquí, que estaba trabajando y no puede ya estar aquí para presentarse. Bueno, ella es Ojara, ella venía del mundo de la educación social, de la animación sociocultural, educación infantil y demás. Y lo que os digo, se juntaron pues dos personas con muchas inquietudes y un punto de locura que espero que no perdamos nunca. Y bueno, a partir de ahí, pues Cuenturaleza dio una vuelta. Empezamos a crear nuevos espectáculos, ya bastante más desarrollados y demás. Y empezaron, pues como veis en la imagen, a florecer un montón de ideas. Fue como una explosión, como en la primavera, una explosión de ideas. Y bueno, ahora os voy a contar un poquito todos estos proyectos que hemos ido elaborando a lo largo de estos años, un poco para que entendáis cuál es nuestra metodología, cuál es nuestra idea y nuestros objetivos. Bueno, este es uno de los espectáculos que hacíamos sobre todo al principio, sobre todo, os cuento más adelante. Bueno, se llama Ya está aquí Lobo, en el que, siguiendo un poco la línea de mis comienzos, pues el protagonista era el lobo y la idea de este espectáculo, de este pequeño teatrillo de marionetas y demás, pues era ver un poco, pues desmitificar ese papel del lobo que en todos los cuentos tradicionales se le ha dado, que ahora está cambiando en muchos cuentos actuales. Pero bueno, a través de, sobre todo este está dirigido al público infantil, sobre todo un poco romper ese estereotipo del lobo. Ya es un pequeño teatrillo, pues importante lo que os quería decir, resaltando pues siempre intentando ser muy coherentes con nuestros materiales, intentando reutilizar siempre todo lo que tengamos. Bueno, me encantaría que vieseis el almacén que tenemos de todo lo que vamos reutilizando, todo lo que nos sirve y si no, bueno, dándole otra vida a objetos en desuso y demás. Y bueno, este sería el de Ya está aquí Lobo. Tenemos otro espectáculo que se llama Los animales se han vuelto locos, que me gustaría contaros un poco el origen porque aquí es donde la creatividad tiene que dar muchas vueltas además, ya que bueno, este surgió porque nos encargaron de un cole de la zona oriental de Cantabria, de Guriezo, un espectáculo para su semana cultural en la que sus dos temas eran el turismo sostenible, muy en nuestra línea, y los Beatles, que yo, bueno, no es mis gustos musicales principales, pero bueno, nos dijeron que sí, por favor, podíamos crear algo en lo que relacionásemos esos dos temas. Y no sé si alguno ahora ya le está dando a su cabeza de cómo relacionar el turismo sostenible con los Beatles, pero gracias a esa propuesta creamos en el que hoy es un espectáculo que nos encanta. Os cuento así rápido, al final de lo que trata este cuento teatralizado, es un viaje de una exploradora que va contando un poco su viaje por el mundo, ¿no? Y cómo le sorprendía, pues cuando iba a un país igual a conocer a cierta especie, se sorprendía de que hubiese otra. Entonces, bueno, siempre en cada punto en el que viaja surgen temas, se tratan temas pues como el tema del calentamiento global, se trata el tema de la contaminación de los océanos, se trata el tema de las especies invasoras y en el caso de los océanos se trata el tema de los barcos, de los radares, de los sonares, de los submarinos. No sé si alguien ya ve cómo conseguimos enlazar ahí a
a los Beatles, aparecimos con un submarino gigante de cartulina amarillo y bueno, metimos la cancioncilla de Yellow Submarine en medio del cuento y bueno, así es como un poco le dimos esa relación. Y al final, bueno, pues bueno, ya os digo, aparece una avispa asiática y demás, porque bueno, acaba el viaje en Cantabria en este caso y bueno, fue un poco la forma de una propuesta un poco loca de principio, pues salió este cuento, que bueno, además tenemos dos versiones. Esta es la versión que os he contado para infantil. Luego os hablo de la otra si da tiempo. Vale, más espectáculos que hemos ido creando a lo largo de este tiempo. Cambia de cuento, este es un poco más genérico. En este, bueno, intentamos romper un poco todos los estereotipos de los cuentos, empezando, bueno, otra vez por el lobo, siguiendo por las brujas, quitándolas pues ese rol de señoras feas que te quieren envenenar, sino dándoles la vuelta de mujeres sabias que conocen el uso de las plantas. También, pues eso, desmitificando, quitando el papel de la típica princesa esperando a que la trepen por su pelo, el príncipe valiente que la va a rescatar. Y al final, bueno, este cuento, os pongo aquí una imagen porque la cuentacuentos en este caso soy yo y empiezo con el cuento típico y O'Hara, la bruja representante del sindicato de los personajes de cuento, pues corta el cuento, lee todos los derechos que piden respetar los personajes de cuento. Entonces, bueno, nos deja seguir el cuento en este caso siempre y cuando sean respetados los derechos de estos personajes. En cuanto uno de esos derechos no se respeta, nos para el cuento y bueno, al final es un cuento que crea el público, en este caso metemos al público, ya le veis, incluso al escenario, y bueno, entre todos creamos un cuento, cada vez es un cuento diferente, incluso bueno, si aparece una manzana en el cuento, ya nos corta rápidamente para certificar que esa manzana tiene el sello de ecológico, que no se han usado pesticidas. Entonces, bueno, volvemos a tratar un montón de temáticas diferentes. Otro espectáculo, me voy a poner el cronómetro, pero no me lo he puesto, pero bueno, voy mirando. Vale, receta de invierno, aquí os presento a Escarcha y Carámbana, y aquí Palmira, otra colaboradora que hemos tenido de vez en cuando. En este caso son dos brujas, en el que, bueno, pues Escarcha es la encargada de llevar la receta de invierno, para que llegue el invierno en la época en la que tiene que llegar. Su prima no lo lleva tan bien, entonces le intenta boicotear todo el rato la receta, cada ingrediente que echa y se vuelve a por otro, pues en el caso de cuando echa nieve, pues su prima que lo lleva fatal le echa arena y cuando ella vuelve, pues lo que ve es que el cambio climático, o que bueno, que la contaminación en el caso de la lluvia ácida, pues está ensuciando pues toda la nieve, o el hielo que ha echado, pues su prima lo boicotea echándole agua caliente porque quiere que haga calor y no frío. Entonces ahí reflexiona sobre, fíjate, el calentamiento global pues está acabando con el hielo y demás. Entonces, bueno, en cada ingrediente que se echa y que su prima boicotea, pues hace una pequeña reflexión sobre una problemática. Al final, la conclusión de este cuento pues es un poco pues ver la importancia de respetar los ciclos de la naturaleza y de que, bueno, pues que aunque no te guste, tienes que esperar a que la naturaleza dé su paso y del invierno pase a la primavera, al verano, al otoño, y que bueno, que esos ciclos, aunque están cambiando, pues bueno, hay que respetarlos y demás. Más espectáculos que tenemos aquí Acción en el Jardín. Este, bueno, comenzó siendo un cuento adaptado de un autor de Eric Carle, la mariquita gruñona, que igual alguno lo conoce, y ha dado una vuelta por completo. Al final, bueno, esto es un proceso que está en constante movimiento. Es un cuento en el que, bueno, tenemos montado un teatro, un árbol, pues con todos sus pisos y sus habitantes de cada zona, y bueno, al final es la historia de menta, de una plantita del jardín, que bueno, pues habla primero pues con las lombrices bajo tierra, que le cuentan un poco las labores que hacen tan importantes, sigue subiendo, habla con los líquenes, con los escarabajos, con el pájaro carpintero, con la cigüeña, y bueno, cada uno le va contando una problemática diferente que tiene, y se va viendo un poco, sobre todo, pues la importancia que es un árbol, y viéndole como algo más que madera y hojas, sino bueno, pues un poco toda la biodiversidad que hay alrededor de él. Más cosillas, que no quiero que se me eche el tiempo encima. Vale, este además, bueno, luego os digo dónde es esta imagen. A veces hemos acompañado con, bueno, con construcción de hotel de insectos, porque bueno, sobre todo cuando hacemos la primera versión de la mariquita gruñona, hablando de insectos y demás. Y entonces, bueno, muchas veces les acompañamos a actividades también. Otro espectáculo que tenemos es el Cuentacuentos de Samhain. No sé, igual los que no sois del norte, si os suena este concepto de Samhain, seguro que Halloween nos suena más a todos. Es un poco también por intentar recuperar las tradiciones originales y demás, en el que, bueno, en este caso, de este no tengo foto, creo, pero bueno, Belladona, una de las brujas, bueno, pues lo mismo, se habla sobre pues el origen de esta fiesta celta, que, bueno, pues un poco de dónde surge y demás. Y este sí que también a veces le acompañamos, en este caso se hizo aquí en el pueblo donde vivo yo, pues aprovechando que es otoño y que estamos en plena cosecha en las huertas y en las calabazas, pues hicimos un pequeño concurso de calabazas.
bueno, un poco por darle más dinámica a la actividad. Nos metimos también en el tema de la formación, nos propusieron en el certificado de interpretación y educación ambiental dar una pequeña parte sobre otras formas de hacer educación ambiental. Entonces, bueno, estos fueron nuestros comienzos también en la formación. Aquí estamos con los alumnos de este certificado que se impartió en Santander, explicándoles un poco pues, lo que estamos haciendo ahora y, bueno, haciendo alguna dinámica que hicimos con ellos y demás. Otro proyecto que hemos tenido parado estos años era de pueblo en pueblo, en el que, ya os digo, yo al vivir en una zona rural con muchos pueblos, en cada pueblo hacen su fiesta en verano y pues eso, anda, que ve, hace cosas de niños. Pues bueno, pues también empezábamos a ir a hacer actividades e intentamos subir de las típicas actividades, siempre dándoles ese toque ambiental e intentando recuperar un poco pues también los juegos tradicionales que hay niños que a día de hoy pues igual nunca han jugado siquiera pues a tirar de la soga, como hemos jugado todos de pequeños. ¿Algún proyectito más? Bueno, Historias Asombrosas ha sido una de nuestras últimas creaciones y de la que estamos orgullosas de todas, pero de esta en concreto porque aquí ya dimos un paso más. Nos metimos en el mundo de las sombras y de la música, ya le metimos de todo. Y bueno, es un cuento, la verdad que, aunque los cuentacuentos se asocian a niños, bueno, niños, adultos, al final el tema sombras te atrapa, te asombra, nunca mejor dicho. La música además le da ese punto también de conexión. Y en este cuento, bueno, pues lo que queremos reflexionar con él, al final, bueno, son pequeñas historias de la naturaleza, historias normales, cotidianas, pero que normalmente pasan desapercibidas a nuestros ojos, en este caso a los ojos de la protagonista, que es una adolescente que vive pegada a su móvil, como muchos adolescentes y adultos de hoy en día, que estamos pegados a la pantalla todo el día, y que, bueno, como la toca irse en verano al pueblo de sus abuelos, donde no hay cobertura, donde vive poca gente y casi todos son mayores, pues por mucho que intente subir fotos a Instagram, no hay manera, se va debajo del árbol, se queda dormida, empiezan a aparecer un montón de cosas y, bueno, pues vemos el ciclo de Uruguay Mariposa, hablamos hablamos también sobre el tema de las abejas y las flores, la importancia de la polinización, hablamos sobre pues cómo de una semilla brotan árboles gigantes, sobre la importancia de los murciélagos, al final hechos cotidianos en la naturaleza que están sucediendo pero que normalmente no les prestamos atención, pues eso, debido a este ritmo de vida que llevamos acelerado y pegados a las pantallas. Y al final, bueno, pues la misma protagonista se da cuenta de que la naturaleza es asombrosa y de que suceden cosas constantemente y que, pues eso, vamos a intentar prestarle más atención. Más cosillas, vuelvo a mirar la hora porque tengo tendencia a hablar demasiado. Colaboramos durante varios años en esta feria que se hace en Madrid, en Miraflores de la Sierra. Es una actividad de ciencia ciudadana y allí llevamos un puesto, creamos un espacio de juego libre, contamos también algún cuento, hacemos talleres. Este año pasado pues se suspendió, por lo que se suspendió, y a ver si vuelve. Y hemos entrado en los últimos años también en el ciclo Enredarte, un ciclo de la Consejería del Gobierno de Cantabria, la Consejería de Cultura, en el que, bueno, hemos recorrido pues muy buena parte de los ayuntamientos de Cantabria pues con nuestros cuentos, nuestros espectáculos. Este cuento, bueno, lo dejo para el final, no os digo ahora nada. Y seguimos con el tiempo, porque en el 2019, diciembre del 2019, pues bueno, como vivir del cuento no es fácil, de hecho es imposible, pues bueno, Jara y yo tenemos nuestros trabajos, varios trabajos, vivir de la educación ambiental también es complicado. Entonces, bueno, entre la vorágine que llevábamos de 3 años sin parar, creando contenidos, cuentos, contando, pidiendo vacaciones en tu trabajo para irte a contar a otro sitio, al final, bueno, pues aparte de responsabilidades familiares y demás, en diciembre del 2019, que somos unas visionarias, decidimos entre las dos parar, darnos un año, pues, bueno, pues para cada una seguir formándose en lo que la interesase más, intentar crear nuevos contenidos, porque al final mucho de tu público repite en colegios, en ayuntamientos, y bueno, hay que darles nuevos cuentos y nuevos espectáculos. Y bueno, decidimos parar con todo lo que ello conlleva, pues darse de baja, dejar de pagar los impuestos por los que cotizábamos y demás, y dijimos, bueno, vamos a parar. Y ya os digo que somos unas visionarias porque todos sabemos lo que pasó 2 meses después, febrero del 2020, marzo, llegó la pandemia, que nos hubiese obligado a parar también, o no, porque también fue una oportunidad para reinventarnos. Y en este caso, pues, bueno, aquí es cuando colgamos nuestros hábitos de cuentacuentos en el 2019, y decía que igual no y que fue un momento de reinventarse porque aquí el CEDREAC tiene culpa de esto que pasó, les dio, bueno, crearon en su canal de educación ambiental, de Sinapsis Ambiental, que muchos conoceréis, decidieron pues hacer educación ambiental en la cuarentena, seguramente que muchos seguisteis el programa, y los lunes estaban dedicados a los cuentos.
Y bueno, pues nos pusimos a contar. La verdad que fue un reto. Yo ahora ya me estoy acostumbrando a esto de la pantalla, pero para mí el no interactuar con el público me resulta muy complicado. El primer cuento que conté fue muy raro, el no recibir el feedback del público ni meter pues ciertos comentarios que vas adaptando a tu discurso y demás. Entonces, la verdad que fue un reto, fue un momento de, bueno, de ver otras formas. Lo comentaba ayer, creo, fue Poti Aventuras, pues, cómo hay que darle, pues, cómo hay que ir adaptándose, ¿no?, a los nuevos tiempos, a los nuevos canales de comunicación. Y bueno, pues la cosa está ahí. Siempre el presencial es mucho más motivador, como no, pero bueno, es otra posibilidad que existe y que, bueno, que seguimos en ello y que, bueno, que la verdad que dio bastantes buenos resultados. Nos plantamos en 2021 y poco a poco empieza todo a arrancar y desde el CEP y el CEDREAC nos propusieron hacer una acción formativa. También habló, creo, la semana pasada, no sé quién hablaba de la importancia también de formar al profesorado en temas de educación ambiental. Hablaba Tony Aragón del PRAE también sobre ese proyecto que tienen de meter la educación ambiental en la escuela. Y bueno, pues dimos un cuento no, muchos. Nos propusieron hacer este curso, iba a ser en presencial, otro reto, porque una semana antes, pues como iba cambiando la ley y los decretos cada rato, pues hubo que adaptarlo a hacerlo así, vía Zoom. Y bueno, otro reto más. Y bueno, fue un curso en el que la idea era pues eso, intentar enseñar a los profesores, a los docentes, cómo transmitir la temática del cambio climático a través de los cuentos. En este caso, pues tuvo un fuerte peso al principio, sobre todo entender el concepto de cambio climático, que a día de hoy todavía nos cuesta a muchos comprender, y luego, pues bueno, dotándoles de herramientas de cómo crear sus propios contenidos, de cómo adaptar recursos ya existentes a la temática y demás. Y luego, bueno, la verdad que por mi parte la experiencia fue buenísima, salieron resultados buenísimos. Incluso una de las alumnas ha publicado hace poquito un libro que tenía ya medio escrito y el curso pues la dio pie a acabar de lanzarlo. Así que bueno, la verdad que una experiencia muy interesante. Hemos dado también una pequeña formación en el programa de Cántabro de Empleo de Escuelas Taller en un curso de dinamización de actividades de tiempo libre, en este caso sobre dramatización de cuentos, pues lo mismo. Como no hacemos cuentos al uso, de llegar y contar un álbum y demás, pues eso, de diferentes herramientas de cómo contar y cómo darle, pues eso, otra vida a los cuentos. Voy a ir un poquito más rápido, que se me acaba el tiempo. Conté mi primer cuento de post-pandemia, post-COVID, con gente, con público, con niños, que hay que darles un gran aplauso, porque bueno, ahí en sus sillas sentados, con distancia, con mascarilla. Lo de contar con mascarilla también es complicado, sobre todo cuando pues yo, por ejemplo, pues intento expresar mucho con la cara, con las manos y demás, pero bueno, en este caso fue en un intercambio de semillas que organizó Ecologistas en Acción en Torlavega y bueno, fue el primer reto de contar en directo con mascarilla. En este caso fue el cuento de Carico, que nos ha hablado de él, un cuento en el que tocamos temas de soberanía alimentaria, de comercio de cercanía, de alimentar tus propios alimentos y demás. Y bueno, en un intercambio de semillas, pues le vimos que era un poco lo que iba acorde. Y en el Día del Libro, en este último Día del Libro, pues lo mismo, vimos otro cuentacuentos, en este caso en un ayuntamiento en Limpias, en la zona oriental de Cantabria, porque bueno, poco a poco empieza a arrancar todo, se está viendo pues que aquí me gustaría hacer un pequeño aquí alegato al tema de la cultura, que bueno, la cultura, siguiendo todas las medidas, por supuesto, de seguridad y demás, y sanitarias, es segura. Yo añadiría que la educación ambiental, como nos ha demostrado la compañera, pues eso, adaptando el recurso a todas las medidas y demás, también es segura, y añadiría además que son necesarias tanto la cultura como la educación ambiental, y ya si los juntamos, pues bueno, yo creo que es positivo e importante que siga. Más cositas para ir terminando. Bueno, como acaban todos los cuentos, colorín colorado. Eso sí, esto no ha acabado, no os vayáis todavía, que esto no ha terminado, porque bueno, dejé antes por ahí pendiente el cuento este de los colores, y aquí Carico, que es uno de los protagonistas de nuestros cuentos, pues quiere hablaros de él. La idea era, si se me quedaba corto el tiempo, que veo que no, contaros un poquito el cuento, pero como no va a dar tiempo, nada, os lo cuento un poquito. Le dejo para el último, porque este es mi primer cuento que escribí, el cuento que bueno, del que más estoy orgullosa de todos, pero este es, bueno, un poco pues mi ojito derecho. Es un cuento, además, que ha dado muchas vueltas, se ha reinventado, lo hemos readaptado a 1000 situaciones diferentes. Es un cuento que, si todo va bien, en un futuro próximo, además, bueno, intentaremos darle vida en papel. Y bueno, es un cuento en el que, además, ya os digo, se ha ido adaptando a los tiempos y nada, pues os cuento así rápidamente. Carico es un búho pues que intenta ayudar
Pues en este caso sería pues aquí, donde estamos ahora, que un día nos despertamos, que resulta que han desaparecido todos los colores del mundo, todo es gris. Entonces, bueno, él dice que no se preocupen porque él va a ir por el mundo pidiendo ayuda a sus amigos. Se trabaja la cooperación, se trabaja bueno, ahora os voy contando temas. Y bueno, pues en cada viaje pues le van regalando un color y se van viendo diferentes problemáticas. Hablamos pues lo mismo, de temas de sobreexplotación de recursos naturales, de tema de migraciones debido pues a temas ambientales, se habla de temas de incendios, de tema de contaminación de océanos, se van tocando un montón de temas a través de esos viajes de Carico buscando esos colores, el tema de cooperación, al final entre todos consiguen devolver esos colores y bueno, pues se les hace un poco partícipes y guardianes de que todos somos responsables de que los colores sigan en nuestro planeta, ¿no? De que todos, cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Y, bueno, no me lo creo, me estoy ajustando al tiempo. Me gustaría acabar con esta frase para reflexionar, porque lo que os digo, al final, cuando escuchamos cuentacuentos, lo asociamos con niños, nos ha pasado muchas veces que llegan, oye, este cuento a qué hora acabo, que te dejo aquí al niño. Y yo creo que al final, bueno, los cuentos parece que se han hecho para dormir a los niños o para entretenerles, pero realmente pues tienen mucho más, hay mucho más allá y al final, bueno, pueden servir también para despertar, en este caso, a los grandes. Y por mi parte, no me lo creo, me he ajustado al tiempo. Os voy a dejar aquí, bueno, Cuenturaleza, estamos en las redes sociales, de momento en Facebook, porque, bueno, somos un poco antiguas en eso, lo de Twitter y lo de Instagram. Hay un canal de YouTube, pero ni le miréis, porque apenas tiene nada. Esperamos ir adaptándonos a estos nuevos tiempos. Y, bueno, ahí tenéis la dirección, por si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o lo que sea, pues nada, ahí está. Y yo por mi parte, eso es todo. Muy bien, Bea, pues rápido, te has gustado. No, perfecto, has cumplido el tiempo perfectamente. Mira, te diré que, bueno, ha gustado mucho. Puedes ver en el chat los comentarios positivos que hay de... espera, que dejo de compartir. Y luego también te ha surgido aquí una posible colaboración, porque dice Yane que, bueno, que si queréis algún personaje colaborador, que se ofrece voluntaria. O sea que... vamos, Cuenturaleza es un proyecto abierto. No puedo leer el chat. Ah, mira, ahora le leo. No sé si hay... Bueno, no sé. Luego lo leo. Nada, me hubiese gustado más contar un cuento, pero nada, solo me han dado media hora, así que ya lo siento. Bueno, seguro que hay alguna oportunidad por ahí para poder escucharos. Y si no, que busquen en el canal de Sinapsis, que hay cuentos ahí. Efectivamente, como bien has dicho, tenemos unos cuantos vídeos por ahí. Eso es. Muy bien, Bea, pues muchísimas gracias. Lo has concentrado todo muy bien. Así que nada, seguimos por aquí. Nos seguimos viendo. Hasta otra. Venga, Bea, hasta luego. Adiós, neuronas verdes.